y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Aquí está hablando de los últimos días. Para Dios, 1000 años es como un día, y un día son como 1000 años. De Jesús, de Yeshua, para hoy han pasado 2000 años, o sea, han pasado 2 días. Aquí está hablando que en el fin de los días, está hablando en plural. Estamos viviendo en los últimos días o en los últimos milenios. Aquí está diciendo que los hijos de Israel iban a buscar a Jehová. La pregunta es, ¿dónde están los hijos de Israel? Para los que no saben, los hijos de Israel es la casa de Israel, se le conoce así en el Antiguo Testamento, es el reino del norte. Son 12 tribus. 12 tribus se dividió en 2 reinos. 10 tribus, reino del norte o casa de Israel, reino del sur, casa de Judá. La capital del reino del norte se le llamó Samaria, y la capital del reino del sur se le llamó Jerusalén. Yo quiero que veamos ahora en Primera de Reyes capítulo 12, cuando se dividieron las 12 tribus en 2 reinos. Ahorita vamos a regresar a Oseas. En Primera de Reyes capítulo 12 se dividieron las 12 tribus en 2 reinos. Primera de Reyes 12, 16 en adelante. Si alguien quiere interrumpir, como les dije anteriormente, lo puede hacer. Levanta su mano, simplemente me interrumpe y está permitido hacerme preguntas de esto que estamos hablando. Dice 16: cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí? Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Le voy a explicar quién es Israel. Israel son 10 tribus. Se acaba de morir el rey Salomón. El primer rey fue el rey Saúl. Después fue el rey David. Después heredó su hijo, el rey Salomón. Después de que murió Salomón, se pelearon el reino. El reino por derecho legítimo le pertenecía a Roboam. Roboam era un hijo de Salomón. Y Jeroboam con J, Jeroboam era un sirviente, un siervo, un esclavo. Entonces no tenía por qué heredar Jeroboam. Era un reino monárquico, donde cuando el padre fallece, el hijo hereda. Entonces, aquí están diciendo le están diciendo aquí unos representantes de las 10 tribus que ellos no tienen parte con David, con el hijo de Isaí. Y le dice Israel, o sea, le dice 10 tribus a tus tiendas. Seguimos leyendo, vamos a entender mejor. Pero reinó Roboam, es el hijo de Salomón, sobre los hijos de Israel. ¿Quiénes son estos hijos de Israel? Que moraban en las ciudades de Judá. Judá es el reino del sur, que son 2 tribus, ahorita lo vamos a leer. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Jerusalén es la capital del reino del sur, de Judá. Así se apartó, note lo que dice, Israel de la casa de David hasta hoy. ¿Quién es Israel? Las 10 tribus. Ahorita vamos a leerlo a continuación. En otras palabras, cada vez que leemos en el Antiguo Testamento la palabra Israel, no se refiere a las 12 tribus. La mayoría de las veces se refiere solamente a 10 tribus. Quiero que lo comprendamos, porque al reino del sur se le llamó Judá, y por eso viene el nombre ahí de judíos. Cuando Jesús nació en Belén,
en un pesebre. ¿Quiénes estaban ahí? Los judíos. ¿Quiénes son los judíos? La casa de Judá, el reino del sur. Sigo leyendo, versículo 20. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación. La palabra congregación también es la palabra iglesia, en el griego eclesia. Y le hicieron rey, noten lo que dice, sobre todo Israel. La pregunta es, ¿le hicieron rey sobre las 12 tribus? No, sobre 10 tribus. Vamos a leerlo a continuación, sobre 10 tribus, porque así se le llamó a las 10 tribus de Israel. Sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam, ¿de quién era hijo? De Salomón. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá, ahí está, y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel, o sea, a las 10 tribus, a sus hermanos. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, que es el hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín. Allí está. ¿Se acuerdan de qué tribu era el apóstol Pablo? Shaul de Tarso. Él era de la tribu de Benjamín. Dice que a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia hace separación? Los hijos de Israel se refiere a las 10 tribus. Cuando dice la casa de Judá, se refiere a 2 tribus, a Benjamín y a Judá. Dicho en otras palabras, a las 10 tribus se le llamó también el reino del norte. Incluso en un mapa geográfico, las 10 tribus estaban en el lado norte y en el lado sur estaban Benjamín y Judá. Sigo leyendo para terminar este pasaje. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Entonces, después de esto, Dios castiga a las 10 tribus. Viene el rey de Asiria, Sargón II, y conquista a las 10 tribus, se los lleva cautivos en el año 722 antes de Cristo. Por eso fue que Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive. Nínive era una ciudad de Samaria. ¿Se acuerdan que había 120,000 que no sabían distinguir su mano izquierda de su mano derecha? Todos llegamos a la conclusión que eran niños. Esos niños eran inocentes. Esos niños eran hijos de israelitas y de asirios. En aquel tiempo los asirios eran los gentiles. Los egipcios eran los gentiles. Los sumerios eran los gentiles. Entonces las 10 tribus se mezclaron con los de asirios y de ahí salieron una raza étnica llamada los samaritanos. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? En Juan capítulo 4, cuando Jesús le habló en el pozo: ve y llama a tu marido. La mujer samaritana dijo: no tengo marido. Bueno, esa mujer samaritana era descendiente de las 10 tribus que se habían mezclado con los asirios, o sea, con gentiles. Después de que fueron llevados cautivos, hasta el día de hoy, el año 2018, nunca regresaron las 10 tribus. Se siguieron mezclando con otros pueblos, como con los griegos y los romanos, los germanos, o sea, los alemanes, se mezclaron. Y les digo todo esto porque nosotros, los hispanohablantes, los latinoamericanos, somos descendientes de esas 10 tribus. Los aztecas, los olmecas, los mayas, los incas, los indios de Norteamérica, como los apaches, los sioux, todos los nativos de América, todos somos descendientes de esas 10 tribus. Ahora, yo quiero que noten que ellos fueron llevados esclavos, y ellos son nuestros antepasados, porque comenzaron a adorar a dioses falsos, a estatuas, a imágenes.
Comenzaron a adorar a la luna, al sol y a las estrellas, lo mismo que nuestros antepasados aztecas y mayas y mexicas. Comenzaron a adorarlos. Dios dijo, les voy a dar carta de repudio, carta de divorcio. Y vamos a Oseas capítulo 1. Vamos a ver donde Dios se divorcia de las 10 tribus. Oseas capítulo 1. Oseas 1:4. Si tienen preguntas de eso que estoy hablando, en confianza. Oseas 1:4 en adelante. Y le dijo Jehová, le dijo Oseas, bueno, desde el 3, disculpen. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Noten lo que dice. Y haré cesar el reino ¿de quién? De la casa de Israel. Dijimos que la casa de Israel es el reino del norte, las 10 tribus. Aquí Dios está diciendo que se va a separar de Israel. Sigo leyendo. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de quién, de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. O sea, los voy a quitar de mi presencia. Ya no voy a ser su marido, dice en otros versículos. Ya no voy a, dicen en Jeremías 31, ya no voy a ser su marido, porque es, hablando en sentido figurado, Israel, las 12 tribus se casaron con Dios, con Jehová, con Yahvé, se casaron con Dios. Cuando las 10 tribus le fueron infieles a Dios con otros maridos, o sea, otros dioses, Dios se divorció, les dio carta de divorcio y les dijo, váyanse de mi presencia y váyanse con sus amantes, con los asirios, y se los llevaron. Sigo leyendo, versículo 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia. ¿Quién es la casa de Judá? El reino del sur, que eran 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Jesús, ¿de cuál tribu era Jesucristo? Yeshua, de la tribu de Judá. Por eso los apóstoles eran judíos, porque Dios tuvo misericordia de los judíos, porque ellos pecaron también como sus hermanos, las 10 tribus, reino del norte, casa de Israel, pero no pecaron tanto como los judíos. Además, Dios le prometió a Israel que no sería quitado su cetro, que no sería quitado su reino hasta que viniera el Mesías. Por eso es que el Mesías vino de los judíos. Sigo leyendo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. ¿Cómo los salvó? Con el sacrificio de Cristo. Después de haber destetado a Loruama, destetar significa ya no darle mamila, ya no darle pecho. Concibió y dio a luz un hijo, y le dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros, le dice a las 10 tribus, al reino de Israel, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. O sea, Dios está diciendo, ya no voy a ser su marido, me voy a divorciar. Aquí le está diciendo a las 10 tribus, a la casa de Israel. Sigo leyendo. Con todo será el número de los hijos de Israel, o de las 10 tribus, como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo. ¿A quién le dijo no sois mi pueblo? A la casa de Israel, a las 10 tribus. Dice, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Los cristianos, ¿qué somos? Hijos del Dios viviente. Por eso es que esta profecía se cumple en nosotros, los llamados gentiles. Cada vez que una persona recibe a Jesucristo como su Salvador,
Cada vez que una persona le dice al Señor Jesús, perdona mis pecados, entra en mi corazón, te recibo como mi Señor y Salvador, en ese momento viene a ser hijo o hija del Dios viviente. Quiere decir que esta profecía se cumple en nosotros. ¿Por qué se cumple en nosotros? Porque nosotros somos de la casa de Israel. Dice, versículo 11, dice, congregarán los hijos de Judá. Vean cómo hace la separación bien clarito. Se congregarán los hijos de Judá. ¿Quiénes son los de la casa de Judá? Los judíos. Y de Israel. ¿Quiénes son los de la casa de Israel? Las 10 tribus. Y nosotros somos descendientes de las 10 tribus. Vamos a verlo. Jeremías 31:31. Vamos a ver que se cumple en nosotros. Jeremías 31:31. Qué hermosa es la Biblia cuando el Señor a uno le da el entendimiento para entender todo esto. Yo estudiando la Biblia por 20 años no la entendía como la he entendido en los últimos meses, en el último año. Jeremías 31:31. Estos pasajes todavía son más claros de que nosotros somos descendientes de las 10 tribus perdidas. 31:31 de Jeremías. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Y con quién? Y la casa de Judá. ¿Verdad que está bien claro cómo Dios separa a las 12 tribus? Casa de Israel, reino del norte. Casa de Judá, reino del sur. Casa de Israel, 10 tribus. Casa de Judá, 2 tribus. La casa de Judá son los judíos. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Cuando Dios sacó después de las 10 plagas a los hebreos de Egipto y pasaron por el mar rojo, por el seco, y fueron al monte Sinaí y Dios les dio los mandamientos. Cuando el pueblo de hebreo, que en aquel tiempo era el pueblo hebreo, después se convirtió en el pueblo de Israel, cuando el pueblo hebreo dijo, nosotros vamos a cumplir tus mandamientos, tus estatutos, tus ordenanzas, se estaban casando con Dios, no en sentido literal, en sentido figurado. Simbólicamente el pueblo se estaba casando con Dios. La palabra pacto, y esto es bien importante, la palabra pacto se quiere decir pacto matrimonial. Cada vez que leemos antiguo pacto matrimonial, nuevo pacto se refiere a un nuevo pacto matrimonial. Versículo 32 dice 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. O sea, Dios fue marido para la casa, para las tribus, las 12 tribus. Está bien, déjenlos. Están bien así, déjenlos. Espero que me estén entendiendo, porque si no me entienden, no me enojo, háganme preguntas, yo me detengo. Dios fue marido para los hebreos, para las 12 tribus. Él fue marido. Cuando se casaron con Dios, simbólicamente, a eso se le llamó antiguo pacto matrimonial. Dios habla de un pacto matrimonial. ¿Por qué significa nuevo pacto? Nuevo pacto matrimonial. Quiere decir que con los que Dios se divorció, en Oseas capítulo 1 leímos que Dios iba a desentender de ellos, se iba a separar de ellos. Significa que Dios se vuelve a casar con los, y Dios no se divorció con la casa de Judá, con los judíos. Por eso es que los judíos siguen allá en la tierra y nosotros estamos por todo el mundo desbalagados, esparcidos.
los descendientes de las 10 tribus. Significa que un día todas las 12 tribus van a estar juntas, pero también significa que Dios se va a volver a casar con la que se divorció. ¿Han escuchado ustedes hablar de las bodas del Cordero? Que la iglesia se casa con Cristo. Bueno, esa famosa iglesia son las 10 tribus perdidas. Cuando se casan con Cristo, se están casando con Dios, porque Jesús murió como Dios. Jesús, o Dios dicho, mejor dicho, Dios no se podía volver a casar si ya se había divorciado. De acuerdo a una ley, no la busquen por favor, yo se la leo en Deuteronomio, si mal no recuerdo, Deuteronomio 24. De acuerdo a una ley matrimonial, cuando un hombre se divorcia de su esposa y si se arrepiente el exmarido, ya no se puede volver a casar porque está pecando. Lo voy a leer, Deuteronomio 24, 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, digamos, adulterio, la engañó, o lo engañó, en el caso del hombre, lo engañó, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Qué hizo Dios con las 10 tribus? Se divorció, se separó. Ahorita seguimos leyendo en Jeremías 31. Y salida de su casa, o sea, la mujer podrá ir a casarse con otro hombre. La mujer divorciada puede ir y casarse con otro hombre. Cuando la mujer es divorciada, dice: pero si la aborreciere este último, vamos a decir el segundo marido, y le escribiere carta de divorcio, o sea, el segundo marido se divorcia de esta mujer que había sido divorciada, y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postre hombre o el último marido que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida o humillada, porque es abominación delante de Jehová. Si Dios dice que cuando un hombre se divorcia de su mujer y si el hombre se arrepiente, ya no se puede casar otra vez con la exmujer. Si Dios dice que eso es abominación, ¿saben qué? Adivinen qué. Dios tiene que sujetarse a esa ley, a ese mandamiento. Cuando Dios da los mandamientos, no los da solamente para los seres humanos, como podríamos pensar. Dios da los mandamientos para Él mismo. Dios no se podía casar otra vez con las 10 tribus porque Él se divorció de ellas, a menos que Dios muriera para que se quedara viuda las 10 tribus. Y por eso es que Jesús era Dios, porque Jesús murió en la cruz como Dios. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo, que era un rabino judío, en Romanos capítulo 7, Pablo explica que cuando el marido muere, la mujer queda libre, o sea, la viuda queda libre de la ley matrimonial. Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, o sea, Dios murió en la cruz, ella, las 10 tribus, queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre. Por eso Dios tenía que morir. Es libre de esa ley. O sea, las 10 tribus son libres. De tal manera que si se uniere a otro marido, como a Jesús, cuando nos casemos con Jesús, no será adúltera. Así también ustedes, hermanos míos, dice, habéis muerto a la ley matrimonial se refiere, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, para que seamos de Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En otras palabras, el evangelio
que tanto se menciona en las iglesias, el arrepentimiento que tanto se menciona, es aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, lo estamos aceptando como nuestro marido. Pero la boda todavía no se lleva a cabo. Se va a llevar a cabo, creemos, durante la tribulación, cuando seamos arrebatados, Jesucristo nos lleve a los salvos, a los redimidos o a la iglesia, si le queremos llamar así, aunque no es lo más correcto. Cuando nos casemos con Cristo, en ese momento estaremos regresando con nuestro ex marido, porque Jesús es Dios. Entonces, cuando Jesucristo dijo, vayan y prediquen el evangelio, del griego evangelium, que significa las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que regresemos con nuestro Dios, que regresemos con nuestro marido. El arrepentimiento es decir, me arrepiento de haber pecado contra Dios, me arrepiento de haber quebrantado los mandamientos, perdóname, Señor, pero que no se quede allí, que nosotros nos volvamos a Dios, que busquemos a Dios de todo corazón, porque ahora Él es nuestro marido, ahora Él es nuestro Dios. Un ejemplo, yo voy así en la vida, soy un pecador, alguien me habla de Jesucristo, recibo a Jesucristo, me arrepiento, Señor Jesús, perdona mis pecados, entra en mi corazón, dame la vida eterna. Ahora, no quedarme aquí arrepentido, es darme la vuelta, allá está Dios, y buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle mientras está cercano. Entonces, ir a Dios. La parábola del hijo pródigo nos representa a los judíos y a los israelitas, a los descendientes de las 10 tribus. El hijo menor se fue de su casa, son las 10 tribus, vivió perdidamente. Nuestros antepasados se fueron por todo el mundo, han adorado dioses falsos, han adorado al sol, que al Huitzilopochtli, que a Tlaloc, que a Quetzalcóatl, han adorado muchos dioses. Pero una vez nos hablan del Dios de la Biblia y de Jesús, nos arrepentimos de que hemos pecado como nuestros padres, nuestros antepasados, y tenemos que volver a Dios. El hijo pródigo regresó a casa. El hijo pródigo no se quedó comiendo algarrobas con los cerdos, desperdicios. Él volvió en sí, dijo, he pecado contra el cielo y contra mi padre, volveré a la casa de mi padre, que es Dios. Y por eso cuando el hijo pródigo regresó, dice la Biblia que el padre hizo fiesta. Jesucristo después de esa parábola dijo, así os digo que hay gozo en el cielo cuando un pecador, o dicho mejor en otras palabras, cuando un israelita se arrepiente. Cuando un pecador se arrepiente, ese es un hijo pródigo que se está arrepintiendo. Sigo leyendo con Jeremías 31:31. Ya no falta mucho. Después de esto podemos ir a las preguntas, pero voy a terminar también explicando de una manera más detenida la salvación. Dice Jeremías 32, lo repito, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, o sea, matrimonial, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Está hablando de los gentiles, somos la casa de Israel. Nosotros los gentiles, los mexicanos, los guatemaltecos, los colombianos, venezolanos, peruanos, aún los gringos anglosajones, nosotros los gentiles somos la casa de Israel. Aquí se cumple. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Es el Espíritu Santo. Y yo seré a ellos por Dios. Noten lo que dicen. Y ellos serán mi pueblo. Vamos a volver a ser su pueblo. Pero en Oseas, lo leímos capítulo 1. Leímos que Dios le dijo a Israel, ustedes ya no son mi pueblo. Ponenlo a mí. Ponenlo Ruama y ponenlo a mí. Le digo ustedes, porque ustedes ya no son mi pueblo. Dios se divorcia y cuando nos arrepentimos,
regresamos al nuevo pacto matrimonial, nos volvemos a casar con Dios, ahora volvemos a ser pueblo de Dios, hijos del Dios viviente. Cuando Jesucristo murió en la cruz, allí estaba empezando el nuevo pacto. Jesús, vivo en la cruz, dijo: consumado es. Antiguo pacto matrimonial, muere, es sepultado, al tercer día resucita de entre los muertos, y ahora comienza el nuevo pacto. Después de la resurrección de Jesucristo comienza el nuevo pacto. El evangelio es ese, que los gentiles ya podemos regresar a casa, que aunque nuestros antepasados, los israelitas, le fueron infiel a Dios y Dios se divorció de ellos, las buenas nuevas, el evangelio es que podemos regresar a nuestro Dios. Ese es el verdadero evangelio, o esa es la mejor explicación. El evangelio es que podemos regresar a Dios, al Dios de la Biblia. Llámenle Jehová, Yahvé o Yahweh, Elohim, como le quieramos llamar en cualquier idioma, Jesus en inglés, Jesús en griego, Jesús en latín, no importa cómo le quieramos llamar, pero nosotros tenemos que volver a casa. Volver a casa es regresar a la Biblia, al Dios de la Biblia y al Jesús, al Yeshua de la Biblia. Ese es el evangelio. Entonces, si alguno de ustedes no está seguro de su salvación, no está seguro que cuando muera va a ir al cielo y va a estar presente en las bodas del Cordero, va a ser parte de la novia de Cristo, en estos momentos yo voy a hacer una oración. Le voy a pedir que reconozcan, como yo reconozco que he pecado contra Dios. Dios tiene muchos mandamientos. Los 10 mandamientos yo no los he cumplido todos, y hasta donde yo sé ningún ser humano los puede cumplir al pie de la letra, los 10 mandamientos. Hemos quebrantado los 10 mandamientos. Arrepentirse es decir: Señor, me arrepiento de haber quebrantado tus mandamientos, de haber pecado, perdóname. Y una vez nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, Señor, ayúdame a regresar a ti. El hijo pródigo no se quedó allí comiendo desperdicios con los cerdos, él regresó a casa. Entonces Dios quiere que nos arrepintamos, que recibamos a Cristo como nuestro Salvador o como nuestro futuro esposo, pero una vez eso, diariamente regresar a casa. El hijo pródigo no regresó de la noche a la mañana a su casa, le tomó varios días, muchos días, porque se fue a una provincia lejana, se alejó muy lejos de su casa. Entonces todos los días nosotros estamos dando un pasito, cada vez que buscamos a Dios, que leemos la Biblia, estudiamos, vamos a una iglesia, a una congregación, ¿no? Ese es nuestro caminar regresando a casa. Y nuestro deseo debe ser, si nuestros antepasados, las 10 tribus, se apartaron de los mandamientos de Dios, del Tanaj, Antiguo Testamento, de la Torá, de la ley, nosotros debemos de tratar de cumplir los mandamientos de Dios. Y la gente que busca a Dios es la gente que se arrepintió. La gente que no busca a Dios es la gente que solamente de los dientes para afuera se arrepintió. Entonces el arrepentimiento debe ser genuino y de corazón. No voy a obligar a nadie, no les dé pena. Yo voy a hacer una oración. Si alguien de aquí le quiere pedir perdón a Dios y sí, Señor, perdóname, yo sé que he pecado, quiero volverme a ti, quiero regresar a casa como el hijo pródigo. Yo estoy regresando a casa, todos los días estoy regresando a casa. Aunque hace 20 años me arrepentí, yo todos los días estoy dando un pasito. ¿Y saben cuándo vamos a llegar a casa? Cuando Jesucristo venga y nos lleve a Jerusalén, porque vamos a vivir en Jerusalén. Y allá será la capital del mundo entero. Y Jerusalén va a ser ahí nuestro rey, nuestro salvador y nuestro esposo, hablando simbólicamente. Y vamos a gobernar por 1000 años. Sí, hermano, entonces es cuando el Señor nos va a recoger todos los ángulos de la tierra. Para ese. Exacto. Nos va a recoger de los 4 ángulos de la tierra, dice la Biblia, a todos los descendientes de las 12 tribus. Incluso hay judíos que se han arrepentido. Hay judíos que se han arrepentido. Entonces todos nos va a recoger de los 4 ángulos de la tierra a todos los descendientes de la casa pero la mayoría son de la casa de Israel, del reino del norte. La mayoría somos gentiles. Y los judíos, ¿cuándo se van a convertir?
Romanos 11:26, y luego todo Israel será salvo durante la tribulación, a la mitad de la tribulación, todos los judíos que faltan por arrepentirse, se arrepienten. Después de que abrieron los ojos y ya no creen que el anticristo sea el Mesías. En ese momento se le abren los ojos, cuando el antimesías, el anticristo, muchos creemos que va a matar a un animal inmundo en el templo, en el tercer templo que está por construirse. Entonces nosotros, tarde o temprano, los que decimos que somos gentiles, tarde o temprano vamos a regresar a Israel. De allá salieron, de allá emigraron nuestros antepasados. Y termino con esto antes de hacer la oración. Gálatas 3:29. Si no lo encuentran, después lo buscan, pero sí lo quiero leer un poquito rápido. Gálatas 3:29. Quiero, mientras se encuentran a Gálatas 3:29. Entonces, si alguien quiere recibir a Jesucristo antes de leer Gálatas 3:29, vamos a hacer la oración. No lo tienen que hacer todos, el que guste, no es obligatorio, el que se quiera arrepentir y buscar a Dios, volver a Dios. Entonces repita conmigo esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de haber pecado, me arrepiento de haber quebrantado tus mandamientos, perdóname, entra a mi corazón y dame la vida eterna. Te recibo como mi Salvador y también te recibo como mi futuro esposo. Amén. Si alguien se arrepintió de corazón, tiene vida eterna. Ahora, si alguien lo hizo de corazón, solito, sin que lo empujen, va a buscar a Dios. Como el hijo pródigo. Si alguien no busca a Dios, le digo para los que están presentes y los que van a ver a través de internet el video, deben de buscar a Dios. El que no lo busque es señal de que no se arrepintió. Gálatas 3:29. Pablo le dice a los gentiles: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Lo voy a leer despacio. Dice: y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje. La palabra linaje ahí en el griego es la palabra esperma. Está diciendo el apóstol Pablo: si ustedes son de Cristo, esperma de Abraham son. ¿Qué significa? Que los gentiles somos hijos de Abraham. Biológicamente, genéticamente, físicamente, somos hijos de Abraham. Nuestro padre Abraham, dice el coro, tuvo hijos, muchos hijos tuvo él, y yo soy uno de ellos y tú también. Mira las estrellas del cielo, a ver si las puedes contar y sea tu descendencia. Los judíos son solamente 14 millones, ellos no cumplen esa profecía. Mira la arena que está a la orilla del mar, a ver si la puedes contar y sea tu descendencia. Los gentiles somos cientos de millones que hemos creído en Jesucristo. Nosotros los gentiles, junto con los judíos, que son 14 millones ahorita, cumplimos esa profecía. Y bueno, entonces es todo. Si alguien tiene ahorita algunas preguntas, aunque ya no se graben las preguntas, pero ahorita podemos contestar preguntas.